la contaminación no solo es aire, no solo está en el aire, y en alguna ocasión se lo he dicho ya. Usted parece pretender que nos creamos que cuando cruzamos la puerta que da entrada a esta sala estemos cruzando el armario que lleva Narnia, cuando la tozuda realidad nos muestra que la situación ambiental de Asturias, paraíso natural, tiene más que ver con Mordor, ya se lo decía. Usted, en uno de los últimos plenos que teníamos, contestaba una pregunta sobre el caso de la EDAR en Sison, viniendo a decir que no pasaba nada porque la mayor ciudad de Asturias estuviera vertiendo sus aguas residuales directamente al mar Cantábrico porque era una depuradora natural. Eso es una absoluta barbaridad, lo que usted dijo en esta Cámara. Que una responsable de medio ambiente de cualquier gobierno, me da igual del color que sea capaz de venir a decir semejante burrada en sede parlamentaria, debería ser motivo de cese inmediato por parte del Gobierno. Usted se supera día a día y puede venir aquí a contarnos muchas cosas y todas las podremos escuchar, ¿no? Pero una imagen vale más que 1000 palabras. Esta foto fue tomada el 21 de junio. En ella se ven manchas en el mar, en la zona del Édar, se ve una boina de contaminación sobre Gijón y se ve una columna de humo negro saliente de Aboño. 3 en 1. Llevamos un año hablando de la contaminación en zonas como Sison y en vez de ver avances, lo que vemos es que cada vez hay que añadir más elementos a la discusión. Antes solo hablábamos del aire. Ahora la situación del aire no solo parece quedar estancada, sino que hay que hablar de más cosas como el tema de la calidad de las aguas. Y no, señora consejera, ningún mar es una depuradora. A lo sumo puede ser un disolvente, que como todos los disolventes tiene un punto de saturación. Llega el verano y ahora los daños habituales que causa a los sisoneses la contaminación y que tienen que soportar a diario, se suma el riesgo de que haya un importante impacto económico en el turismo y que se dañe la economía gijonesa. Nadie viene a una playa a la que pueda encontrarse flotando a su lado las heces de los gijoneses o de los vecinos de la ciudad en cuestión. Le pedimos, señora consejera, que se arremangue y empiece a poner soluciones en vez de excusas. Hay iniciativas a nivel municipal que se están trabajando, que se están desarrollando y sobre las cuales nosotros le pedimos que no mire de dónde vienen, que no mire el color del grupo que las propone. Nos da igual que sean moradas, rojas, azules, azules oscuras, naranjas, del color que sean, sino que abandone el partidismo y se ponga a trabajar por el conjunto de Asturias, por el conjunto de los gijoneses y de las gijonesas.